Hola, buenas, soy Raúl San Juan, uno de los concejales de la agrupación vecinal y estaba antes desempeñando el cargo de alcalde. Os cuento esta pequeña introducción en vídeo, algunas cuestiones de las cuentas del Ayuntamiento de Bustarviejo que con buen criterio algunas personas nos habéis preguntado. Y es que cómo puede ser que decidamos subir el IBI un 14% cuando en el 2019 seguramente nos sobren aproximadamente 270.000 euros. Es una pregunta bastante lógica y la vamos a explicar. En primer lugar, nos sobra dinero en 2019, es decir, tenemos superávit porque por algunos motivos hemos obtenido más ingresos de los que esperábamos, por subvenciones, por mejora de la recaudación, y hemos tenido menos gastos por algunas cuestiones que no se han podido ejecutar o rebajas en precios, etc. Es decir, tenemos un superávit. ¿Cómo puede ser que sobrando dinero de 2019 tengamos que aumentar los ingresos en 2020? En primer lugar, en 2020 queremos aumentar gastos para mejorar los servicios, contratando personal, contratando más empresas para hacer cosas, aumentando la dotación de materiales para jardines, para electricidad, para una serie de cosas, y eso cuesta dinero. Ahora, ¿por qué? Teniendo dinero ahorrado, tenemos que subir los impuestos. Bueno, a esto hay que remontarse a la reforma del artículo 135 de la Constitución que hicieron el PSOE y el PP en 2011, a partir de la cual se aprobó en 2012 la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Es una ley que tiene meros motivos políticos, ningún motivo técnico, y que obliga a las administraciones públicas, en particular a los ayuntamientos, a tener superávit todos los años, es decir, presupuestar cada año al menos tantos ingresos como gastos. Y los ahorros que tienes no los puedes computar como si fueran ingresos, los tienes que dejar guardados, al menos de momento. Entonces, aunque tú tienes ahorros, tienes que hacer un nuevo presupuesto en el que si quieres incrementar el gasto, tienes que tener al menos tantos ingresos. Eso es un límite, que es el límite de estabilidad o equilibrio presupuestario. Pero es que además te obliga esa ley a aumentar tu gasto como mucho en el mismo porcentaje que sube el PIB. Es decir, si yo en el año 1 he gastado 10 euros y el PIB ha sido un 1%, en el año 2, como mucho, podré gastar 11 euros. Si quiero aumentar más la diferencia de gasto, tengo que aumentar mis ingresos en la misma proporción. No puedo contar con mis ahorros para aumentar mis ingresos. Esto es lo que se llama la regla de gasto. Es un poco absurdo, aparentemente, pero es la ley que tenemos ahora mismo y la que tenemos que cumplir. Y si no cumplimos esos requisitos, pues viene la obligación de hacer planes de ajuste, planes de reequilibrio, plan económico-financiero, informes, etc. Te prohíben pedir créditos o necesitas la autorización del Estado. Es una serie de limitaciones que te obligan y te limitan completamente el uso de tu dinero. Cosas que parecerían que podrían tener sentido en el caso de una familia o incluso de una empresa, no tienen ningún sentido técnico en el caso de una administración, porque, bueno, al fin y al cabo los estados emiten su dinero, pero son las cosas que tenemos. El ahorro que tienes lo puedes utilizar una vez liquidado el presupuesto del año anterior para una serie de inversiones que se califican como sostenibles. No puedes usar el ahorro para contratar a otra persona en la casa de infancia, no puedes usar el ahorro para comprar material para las macetas, etc. Tiene que ser para inversiones y además un tipo de inversiones concretas que el Estado considera sostenibles. Entonces, ¿qué se puede hacer ante esto? Por un lado, ser eficientes en el gasto y ser ágiles, todo lo ágiles que podamos, en gestionar luego el superávit para hacer esas inversiones, pero eso tiene que ser después de haber liquidado el presupuesto del 19, y sobre todo votar bien. Es decir, cuando cogemos una papeleta, votar a partidos que proponen la derogación o modificación de esa ley de estabilidad presupuestaria de 2012, que es completamente absurda, y la reversión de la modificación del artículo 135 de la Constitución que se hizo en el 2011 por acuerdo de PSOE y de PP. Todo esto lo tenéis mucho más explicado y desarrollado en nuestra página web, que es avbustarviejo.org, y ahí podréis encontrar tanto los textos legales como la explicación de todos ellos. Así que nada más. Buenos días.